1-0. 1-0 sería un score interesante, si no fuera con penal. Pero, en fin, qué pena, de veras. Yo siempre de muchacho fui un gran aficionado al fútbol. Aquel fútbol de nuestra época, ¿verdad? Uno siempre creyó firmemente en las estructuras, las organizaciones internacionales que manejaban el fútbol internacional, ¿verdad? Y teníamos cierto respeto. Pero en este momento, yo siento que lo que menos siento es respeto, ¿verdad? Porque hay cosas que pueden pasar una vez por un error, ¿verdad? Pero ya cuando se repite, es evidente que hay una intención de lesionar al competidor de México, porque en el caso fue con México, ¿no? Primero Costa Rica, faltaban 30 segundos, cuando le pitaron ese penal, porque lo pusieron en la cancha y enseguida se terminó el partido. En el caso de Panamá iba ganando, ¿cuánto faltaría? Unos 5 minutos, 6 minutos, más o menos. Entonces era necesario, de acuerdo a esa mentalidad sucia que parece imperar en este momento en ciertos sectores, llámese CONCACAF, llámese FIFA, llámese como les dé la gana, hay que fumigar los establos de augías, definitivamente. Ahí hay porquería, no sé si fuiste vos o Fernando que dijo, ¿no será que los capos mexicanos de la droga han amenazado a los que estén, a los equipos, a los árbitros que manejan? Bueno, en este momento es hasta aceptable como lógica una situación de esa, porque no tiene sentido. Es decir, el segundo penal, ¿verdad? Yo no lo podía creer, decía, pero ¿en qué? Pero es que, ¿a dónde está? No, y tranquilamente, con esa cara, es impávido el tipo, ¿verdad? Hipertérrito, calvo, no de apellido, calvo de calvicie. El árbitro gringo ese, que lo debían fusilar provisionalmente. Pero es gringo, era alemán, ¿no? No, gringo. Sí, gringo. ¿Cuál, el último? Sí, el último, el de Panamá. Panamá-México. Por el apellido me confundió. Yo estaba tan asqueado de eso y además... Ese nombre, no me sorprendió. Es decir, el punto yo después del segundo penal apagué y me fui a Costa Rica. Yo pensé que hacía ratillo que estaba con la idea de que ahí lo que hay es una mafia manejando un negocio que tiene que funcionar con un libreto. El libreto conducía, el libreto conducía a un punto México, que era México, un partido Estados Unidos. entre México y Estados Unidos, es un platal que está en juego y se sorprendieron un montón de publicidad con el por televisión, claro, para los medios. Así que no, nada, no sé, ¿será que uno ya llegó al punto de no creer en nada? Pero ¿cómo ensuciamos porque deporte? No, pero ver por el boxeo, la historia del boxeo no fue acá. Perdón. Un proceso en el cual se fueron acentuando las certezas de que las peleas las arreglaban y de ahí se acabó el prestigio del boxeo. Ahora yo no me... Vamos a ver, me parece que es lógico que haya personas que sean aficionadas al boxeo para ver los golpes, pero no para averiguar cuál fue el resultado de cada pelea, porque siempre quedará la sospecha de que, y sobre todo cuando son por decisión, ¿verdad? Las peleas por knockout, incluso, uno nunca sabe cuándo el tipo se tiró en la lona, se zambulló, como dicen, ¿verdad? Y se hace el noqueado. Es como la segunda pelea de en aquel entonces no se llamaba Muhammad Ali, sino Cassius Clay. Y la segunda con Linton, ¿cómo era? El que había sido campeón, que le ganó la primera pelea y entonces le dio la revancha. Y no habían pasado 30 y ni le había pegado y se tiró al suelo. Sí, fue algo ridículo, pero todo el mundo se percató de eso.
Bueno, es que tiene una cita los días siguientes y no quería llegar desfigurado a la cita. Pero más desfigurado, era feo. Pero eso de la corrupción de los árbitros, a mí me parece que para nosotros los ticos, un árbitro que fue absolutamente corrupto, que debió haber suspendido un partido, fue aquel partido que hicimos en Estados Unidos en medio de aquella nevada. La nevada. No, hombre, eso fue vergonzoso. Eso sí, y eso ya ponía en evidencia, digamos, que había mucha complacencia de los árbitros, de la Organización Internacional del Fútbol, y de nuestra organización, y de lograr ciertos resultados. Y el mismo fútbol costarricense que no hizo la protesta adecuada, correspondiente y en el tono que debió haber sido hecho. De acuerdo. Y respecto a estos otros casos de penales, dan pena los penales. No, eso ya no tiene nombre. Pero evidentemente, como decía Fernando, probablemente hasta se habían recibido instrucciones por debajo muy finas diciéndole el partido tiene que terminar México ganando para que vaya a la final con Estados Unidos por el negocio comercial que eso significa. Pero es que ya Estados Unidos había perdido. Bueno, pero no estaba ahí. Pero de todas maneras, es que claro, ¿cómo se llama? Las instrucciones generales pueden haber sido en advance, digamos. Jamaica hizo lo que en el teatro se llama una morcilla. Un diálogo que no está, lo mete a la fuerza. Y se paseó en todo. La verdad es que uno se pregunta, bueno, ¿vale la pena irritarse por algo que de antemano está admitido que es una porquería? Yo no veo. ¿Para qué entonces se acepta participar en un torneo de mafiosos como ese? ¿Vos contabas, que no debería ocurrir? Fernando, la anécdota esa del fútbol europeo, una situación similar donde el que hace el penal lo... Sí, hay un caso que justamente mi hija me lo mandó, el video. Ocurre un penal que era totalmente inaceptable y los protestaron los afectados y el árbitro, ¿verdad? Ahí quién sabe si sería por corrupción o por estupidez, pero el árbitro lo pitó y ahí lo dejó. Entonces, ¿qué hizo el delantero o el jugador que iba a tirar el penal? Lo tiró allá lejos, casi en la esquina, hacia la esquina de... Claro, y por vergüenza. Exactamente, por vergüenza. Y claro, lo único que a mí se me ocurrió y no debía haberlo hecho fue ponerle a mi hija de respuesta. Claro, no era mexicano. Por dicha lo dijiste vos y no Trump. Ay, claro que si este jugador mexicano hubiera tenido algo de vergüenza, hace eso. Sí, claro. Pero también ese mexicano probablemente estaba pensando, en los narcos me matan. Sí, claro. Pero no sé si ustedes observaron un detalle, la gradería estaba llena de mexicanos, es decir, era compacto. Y cuando el penal, no aplaudieron. El tipo pitó, hizo así. No, pero tampoco el jugador hizo alarde del gol. Pues bueno, sí, claro, hizo así. Hizo No, me pareció que no. En el segundo no. No sé, no. Sí, yo en el primero sí. Pero pues, si se llama alarde, hacer así, y tal, bueno, no sé. Más bien yo creo que lo metió vergonzosamente, me pareció. Pero en fin, la otra era la reacción del público de si los panameños debían retirarse o no retirarse. Al final no debían retirarse, me parece a mí. Si no, la sanción hubiera sido mayúscula, digamos, en el buen sentido, porque entonces los castigan como equipo y como todo. Claro, probablemente contractualmente tenían una obligación, es probable que eso estuviera dicho. Y tal vez lo otro era que el portero no se hubiera movido, y hubiera dejado pasar la bola tranquilamente. Se hubiera recostado al palo. Exactamente, por favor, métalo y tranquilo. Lo hubiera hecho detrás de palo. Sí, hay un episodio también que me mostraron de fútbol muy extraño, en un partido importante en Europa. Bueno, lo que está... El asunto es que hay un penal que se pita, o un supuesto penal, porque siempre hay la discusión de que un equipo dice que sí y otro que no. Pero entonces, después de una discusión larga, donde hubo manoteos frente al árbitro y todo, al fin se tira el penal y el portero
un portero africano, pero en la Liga Europea, lo ataja. Quiere decir, lo para. Y claro, sigue jugando y entonces hay un entrevero en el área de penal, en el área, perdón, y vuelven a hacer un penal. Entonces va el segundo. Y esta vez hubo menos protestas, pero hubo protestas. Se coloca el balón, el mismo que había tirado el penal viene y se prepara, lo tira y se lo paran. Y entonces otra vez un enredo, pero esta vez duró un poquito más. Pero siempre, digamos, como en una situación derivada de la jugada, de la parada del portero, y hay un tercer penal, lo pitan. Y entonces ya como que nadie protesta porque que el árbitro haga lo que le dé la gana. Era rutina. Lo pitan. Vienen a dispararlo y lo para el portero y se va por la línea final. Pero el árbitro, de acuerdo con una indicación que le da un línea que llaman, dice que no, que hay que repetirlo, porque el portero se adelantó un paso. Entonces, claro, ya el milagro de que 4 veces lo parara el portero. Sí, no, ya lo metió. Y lo más divertido. Buenas, ¿cómo Es está? que muchas gracias. El jugador que mete el penal sale celebrándolo como si hubiera hecho una gran hazaña, ¿verdad? Sí, A propósito de esos africanos, Gracias. está esa situación que hablábamos antes del programa, Fernando, sobre la protesta que se está organizando en África. Sí, hay un movimiento que propone que los países africanos decidan que no van a entrar en la eliminatoria para el campeonato mundial en Rusia, la final. Eso es debido Y la razón, a una solidaridad que hacen. sí, y la razón sería, y yo estaría de acuerdo en que lo hicieran, a mí me parece que deberían hacerlo, para ver qué hacen los rusos con ese enredo, es que en Ustedes, ¿cómo? Sí, digo, yo no sé si ustedes vieron, porque a mí lo vi en Estados Unidos, me sorprendió enormemente. Un periodista inglés están en una reunión organizando la nueva elección de los altos funcionarios de la FIFA, incluyendo al presidente que había renunciado, pero que ahora está lanzándose otra vez. De verdad. Claro. Bueno, yo vi lo Dijo del. que él no se abstenía, que si votaban por él, pero entonces llega un periodista Primero hay que ver si llega a británico. ¿Ah? Primero hay que ver si llega a México. A ver si sale de Suiza para. Bueno, pero llega un Para un periodista aterrizaje forzoso en Estados Unidos. británico y le dice que si no le da vergüenza, que él ha sido un corrupto, un indecente, y saca un fajo de billetes y se los tira en la cara. Pero eran, ¿No lo vieron? pero eran billetes como de Monopoly. De Monopoly, eran billetes de dólar, eran. No. No, fue esa clave. No, lógico. El personaje que hizo eso es un periodista muy conocido en la televisión. Entonces, incluso dicen que manejan los programas de él con mucho humor y todo. Y bueno, tuvo que suspender Blatter momentáneamente la conferencia de prensa. Claro, puso una cara de indignado, pero sin decir nada, como diciendo, puta, ¿cómo se enteró este? De mis porquerías. Hay que ver si llega a México primero. Ya como no para poner punto final, porque no soy quien para ponerle punto final a algo que estamos hablando. De veras, yo empecé hablando de que nosotros, los ticos por años, muy aficionados al fútbol, y creo que no hay tico que no lo haya jugado en su oportunidad, por lo menos de mi época. Y siento que la burla no es ni a Panamá, ni a... No, es al espectador, ¿verdad? Es decir, en todo el mundo está la gente. ¿Cuántos espectadores habrá por televisión viendo un partido de esos? Millones. Millones, sí. Y que se percaten de que no, es que eso es
un juego arreglado, que ahí hay... Que es como la lucha libre, un poco como la lucha libre, ¿verdad? Sí. En la época de oro de la lucha libre uno la veía como si era, ¿cómo se llama? El tal, yo me acuerdo en Cuba, yo conocía los nombres, el Chiclayano, y uno que el era de Santo Perú, en México. el Santo en México, sí. Y entonces, de ahí era, y claro, poco a poco se dando cuenta que no, que era un teatro muy bien hecho. Sí. Así está, es esto. Pero, digamos, ya en la parte, digamos, íntima de un árbitro que actúa así, además de ser un cara de barro, como decimos en Costa Rica, Sí, claro. ¿con qué cara se puede presentar él después? Ahí mismo en ese partido de México-Panamá tuvieron que sacarlo rodeado como de 30 personas. Claro. Sí, claro. ya se evidenciaba que había una reacción contra él, pero además al día siguiente, cuando él sale allá a desayunar, a almorzar al hotel, a donde esté, es decir... No, además uno, en un campeonato como el de Costa Rica, uno espera siempre que los árbitros sean malísimos, ¿verdad? Pero en ese no, ahí uno esperaba que... Pero no Pero es el además la hecho de expectativa es que era un gran sean árbitro. malos o buenos. Sí, tenía Eso era lo fama. peor. Era de lo mejor. Y resulta que ahí no es que sea bueno o sea malo, es que como dijo Vladimir, es que carebarro, por amor de Dios. ¿Cómo pueden? Sí, no, eso es incomprensible. Pero hablando ya en el ámbito de la carebarrencia, pues yo creo que por todos lados tenemos suficiente en el mundo como la para carebarrencia. Sí, esa... No sé, yo dejé de indignarme con respecto a eso, porque al fin y al cabo también uno se pregunta, las federaciones locales no tendrán también sus monos escondidos, ¿verdad? Bueno, hay un mono escondido que está preso. Entonces, Yo no opino porque la verdad que no. porque no me consta nada. además es una actividad privada, ¿verdad? Esa es la otra cosa. La FIFA opera sobre la base de que es autónoma con respecto a incluso a las legislaciones nacionales. Porque a quien, en algunos casos, a quien sintiéndose afectado por algo del deporte, recurre a los tribunales de un país, lo sancionan. Eso es una forma totalmente arbitraria. Pero no tiene tribunales propios, ¿verdad? No. Como la iglesia. Ah, bueno. La iglesia, Solo eso le hace falta. Eso le hace falta, ¿no? Sí, claro, tener una estructura judicial interna Eclesial. de acuerdo a sus normas y tener sus propios jueces que además serían corruptos en esa estructura. No habría duda alguna. Además, mira, yo siempre he creído, digamos, siempre no, a partir de cierto momento en mi vida, yo no sé cuándo fue que se dio ese momento, pero llegué claramente a la convicción de que ahí donde lo que hay son juegos de poder, las cosas no pueden ser consideradas desde una perspectiva ética de manera estricta, porque siempre hay un momento en que las estructuras se desarrollan hasta impedir que los individuos, a pesar de que votan, por ejemplo, participen. En la FIFA menos porque los individuos no votan. Es decir, ahí siempre la mafia local se organiza y lleva la estructura de la mafia a una mafia de la CONCACAF. Pero sí votan. Pero por eso, aparentemente. no. Hacen un teatro. Pero, no, hay un nivel de porquería pero, después del cual la gente sí votan. Perdóname, fíjate esa reacción de los africanos. Es muy lógica, todo el grupo africano estaba apoyando al monarca ese. Y viene la votación masiva y reeligen a Blatter. Claro que ellos están indignados con eso. Me imagino que porque habían hablado con muchos y que estaban convencidos que iban a ganar, y viene la votación y sale. O no les habían dejado el Rolex que acostumbraban a dejar en la mesa de noche en el hotel antes de la asamblea. No le pueden regalar un Rolex a cada aficionado panameño para que se tranquilice, ¿verdad? Porque dicen que les regalan un Rolex a los delegados de la asamblea la noche anterior a la asamblea.
¿verdad? Bueno. Y un Rolex de varios La miles primera de vez que me dólares, dijeron de a mí el varios Rolex, miles. me dijeron otra cosa, O de muchos. entendí otra cosa, pero bueno, dice que hay que aterrizar.